Saludos amigos de BPI TV, el avance informativo lo realizamos debido a que en las últimas 2 semanas uno de los asuntos que más ha generado expectativa es el de los 5 buques procedentes de Irán que se dirigen a territorio venezolano cargados de combustible. Por ello, en un foro auspiciado por la Universidad Católica Andrés Bello, el economista Francisco Monaldi explicó que no está totalmente claro de si el mencionado envío de barcos solventa la falta de gasolina que hoy mantiene en zozobra a los venezolanos. Mientras, la periodista Mariana Párraga detalló que en cuanto a este combustible debe cuestionarse y estar atento a la calidad del mismo. Veamos. Creo que obviamente va a ser cuestión de opiniones. Las refinerías venezolanas están tan mal. Por allí preguntaban también que cuánto era la operatividad de las refinerías en general y el promedio es menor al 20%, que tampoco es un número nuevo, ya es un número que se arrastra desde el año pasado. Lo que sí ha bajado más es la capacidad de producción de gasolinas terminadas. Y eso es porque para poder producir gasolina con el octanaje que Venezuela utiliza como norma, que básicamente son gasolinas de alto octanaje. Venezuela no produce gasolina de bajo octanaje para venta en el mercado interno. Se requiere un componente que se llama alquilato. Y para producir alquilato se requiere tener arriba las unidades de alquilación de las refinerías. Ninguna unidad de alquilación de la refinería, ninguna, está operativa en este momento. Lo que hace que Venezuela puede producir nafta con algunas dificultades. Por ejemplo, si importa VGO, puede terminar, que lo ha hecho, puede terminar produciendo una nafta de bajo octanaje, puede producir gasolinas de bajo octanaje en el CRP como ha hecho, pero lamentablemente esas gasolinas requieren alquilato para poderse mezclar y requieren oxigenantes para poderse terminar y vender en el mercado interno por la norma que llevan en Venezuela. Nosotros no sabemos cuál es la calidad de la gasolina que se está vendiendo en Venezuela en este momento. Lo que sí les puedo decir como contexto es que Irán se hizo muy famosa cuando vino la primera oleada de sanciones bajo el gobierno de Obama por producir nafta petroquímica. Se hicieron famosísimos Petropar por producir nafta petroquímica que logró venderse en el mercado doméstico y ellos paliaron sus graves problemas de falta de suministro de combustibles con esa nafta. Yo creo que deberíamos seguir atentamente, todavía obviamente no se ha dicho, pero deberíamos seguir atentamente qué es lo que Irán, la calidad de lo que Irán le está ofreciendo a Venezuela en este momento, porque sabemos que existieron una cantidad de vuelos de avión que llegaron a Venezuela con piezas y técnicos provistos por China, pero intermediados por Irán, para reparar básicamente la refinería de Cardón. La refinería de Cardón tiene mucho tiempo casi completamente inactiva. De las dos refinerías de CRP, la que más ha trabajado es la de Amuay, que de hecho produce algo de gasolina, menos de 10.000 barriles por día, pero la refinería de Cardón tiene muchísimo tiempo sin producir combustibles terminados. Por lo tanto, toda esta vuelta la doy para decir que cualquier cosa muy pequeña que puedan hacer en este momento la refinería venezolana muy probablemente va a incrementar la capacidad de refinación, porque está tan baja que las reparaciones que se hagan, las nuevas unidades que se pongan, obviamente no estamos hablando de unidades voluminosas porque las partes vienen en avión, pero estamos hablando de piezas muy esenciales que no existen en Venezuela, que tenían tiempo sin suministro, como válvulas, etcétera. Cualquier cantidad de cosas que están dañadas y que no ya cogen reparación, sino que requieren que se reemplacen totalmente. Y obviamente también la asistencia técnica de personal experto. Yo creo que sí pueden incrementar, como está tan bajo la barda, sí pueden incrementar un poco la refinación local. Por supuesto, un país que ha regalado la gasolina como ningún otro país en la historia de la humanidad, ¿no? Porque los países que más subsidiaron la gasolina en el mundo, que son Irán y Arabia Saudita, nunca la llegaron a subsidiar a los niveles que la ha subsidiado Venezuela, ¿no? Entonces, obviamente eso hizo que esa capacidad, bueno, además de, por supuesto, todos los errores, los despidos después del paro, en que nunca se recuperó el parque refinador a los niveles que tenía antes, pero lo más importante es que tú tienes una desinversión sistemática, porque ¿quién se le ocurre invertir en refinación en un país en que buena parte digamos, de los productos de esa refinación iban al mercado interno? Recuérdense que Venezuela llegó a consumir casi 800.000 barriles diarios de productos refinados en su pico y más de 350.000 barriles de gasolina, ¿no? Que era muchísimo per cápita. Y entonces ahora, después de años de esa situación en que el mantenimiento de las refinerías
No se hizo, conozco casos súper concretos de cosas que se debían cambiar todos los años, que se cambiaron cada 4 años y cosas por el estilo, que terminó por supuesto en accidentes, etcétera. De hecho, tuvieron mucha suerte de que no pasaran peores cosas en ese periodo. Y entonces llegamos a esa capacidad que estaba refiriendo Mariana y que en particular es particularmente problemática en gasolina. Ellos pueden producir diésel, pueden producir otras cosas, pero en gasolina tienen problemas mucho más severos, ¿no? Y siguen entrampados en el tema de que no han podido subir el precio de la gasolina. Y esa pregunta que hacen, que alguna gente dice, bueno, ¿qué tal si surgen una especie de bodegones de gasolina o dejan que liberan el precio y que lo importe la gente? Es complejo porque tú puedes, digamos, traer gasolina desde Colombia, gandolas, etcétera, en cantidades limitadas y venderla en el mercado negro. Puede haber una tolerancia de vender gasolina en dólares a un precio relativamente alto, pero traerse un tanquero internacional para vender en Venezuela, eso lo tiene que hacer el Estado venezolano. O sea, los temas de credibilidad, imagínense quién va a arriesgar millones de dólares para poder vender en el mercado interno. Eso toma tiempo para que pueda lograrse eso, y por supuesto las primas de riesgo serían elevadas. Por eso es que la gasolina en el mercado negro en Venezuela ahora es la más cara del mundo, ¿no? Es gratis por un lado y la más cara del mundo por otro lado. Yo veo complejo, pero tienen varias cosas a su favor, ¿no? El precio de la gasolina está en su nivel más bajo en muchísimo tiempo. Hay sobreabundancia de gasolina en todas partes del mundo y las dificultades son, por un lado, que el gobierno venezolano no tiene caja, por otro lado, y vimos esa historia con Irán que pareciera que la pagaron con oro, ¿no? Que te da una idea del nivel de dificultades de caja. Tienes la dificultad de que el crudo venezolano se cotiza bajísimo con todos los descuentos, que todo el mecanismo que ellos normalmente han hecho cosas que para solucionar la emergencia generan un problema más grave más hacia adelante, ¿no? Siempre estamos en solucionar una emergencia a grandes costos para el país en el mediano plazo, ¿no? Y una de esas fue que resolvieron su problema durante este último año con estos swaps en que más o menos podían surtir el mercado. Recuérdense que el mercado se ha contraído brutalmente por la contracción económica en Venezuela y la falta de vehículos, etcétera, etcétera. Y ahora encima estamos en cuarentena. Entonces, si hay un momento en que debería ser facilísimo resolver el problema de gasolina en Venezuela, es con cuarentena y con el precio más bajo de la gasolina internacional en la historia. O sea que eso les da una idea del nivel de la combinación de incompetencia con el efecto que tienen las sanciones y la falta de caja para que el problema haya llegado a los niveles tan graves que ha llegado. Pero bueno, es un problema complejo de resolver. Ellos probablemente logren rehabilitar parcialmente su capacidad de producción de gasolina en algunas refinerías, pero ya hemos visto que primero intentaron reactivar el Palito, después quieren reactivar Cardón. Los iraníes técnicamente tienen capacidades importantes en esta área, aunque ellos siempre han tenido también problemas en refinación. Tienen el personal técnico de Irán es bueno, y por supuesto también están involucrando a los chinos, que también tienen las capacidades, pero hasta ahora han fracasado sistemáticamente en los esfuerzos. Pero como dice Mariana, agregar 20.000, 40.000 barriles, 50.000 barriles de producción de gasolina sería una tremenda ganancia. Es probable que algo de eso logren hacer, pero yo diría que es muy improbable que sea estable ese logro. Los dos voceros conversaron sobre la situación del mercado petrolero venezolano. Monaldi opinó sobre el plan presentado por Tarek El Alzami, recién designado ministro de Petróleo por parte de la administración de Nicolás Maduro. Mientras, al abordar el tema de la situación actual de las refinerías venezolanas, Párraga indicó que al menos el centro de refinación Paraguaná está totalmente paralizado. En términos de producción, ya entrando al caso venezolano, vemos una caída que ha sido muy severa. Recuerden que Venezuela producía 3.4 millones de barriles cuando Hugo Chávez llegó al poder, alrededor de 2.6 cuando Maduro llegó al poder, alrededor de 1.3 cuando se implementaron las sanciones en enero del año 2019. Y la producción se había estabilizado alrededor de 800.000 barriles y parecía que este iba a ser el menos malo de los últimos años, pero
Obviamente con estos precios la producción ha seguido cayendo, la rentabilidad es muy baja. Mariana después le va a hablar de que, sin embargo, han logrado seguir vendiendo aparte de los inventarios, pero a precios bajísimos, y eso, por supuesto, no rentabiliza la producción. El número de taladros reportados por Baker Hughes ha caído a 12, que es un mínimo, creo que inferior incluso al del paro petrolero. Y según los reportes que yo tengo, de hecho es menor que 12. Prácticamente no hay taladros operando en Venezuela. Se llegaron a vender barriles de crudo venezolano entre 1 y 3 dólares en el mínimo por los descuentos significativos que tiene que dar Venezuela con motivo de las sanciones, toda esta necesidad además de hacer trasvase en barcos en África y Malasia, el tema también de la calidad del crudo venezolano con agua e impurezas, etcétera. Todo eso constituyen razones para que el crudo venezolano se tenga que prácticamente regalar para poder vender en un mercado en que hay montones de tanqueros en el mundo buscando un comprador, y entonces Venezuela, para poder, digamos, colocar, ha tenido que desesperadamente vender a casi nada. Finalmente, dos cosas que les quería comentar. Uno es el plan de la ISAMI, que básicamente, por un lado, ustedes leen ese plan y parece un plan de un consultor internacional que le podría haber hecho a la posición venezolana. Es decir, es un plan que pareciera asumir que el mundo, que hay un mundo sin sanciones, que hay un mundo en que se puede atraer inversión internacional, que se pueden hacer una cantidad de cosas. Por otro lado, lo sustantivo es que está haciendo un tipo de contratos para permitir tratar de hacer algo que ya se había intentado en el pasado, que son como contratos de servicio que le dejan al contratista de servicio control del flujo de caja, y están haciendo la apuesta de ver si así consiguen alguna inversión para reactivar algunos pozos y conectar alguna serie de pozos. Yo le veo pocas probabilidades de éxito, pero no me cabe la menor duda que va a haber actores, si el precio se recupera un poco, dispuestos a por lo menos estudiar hacer eso, pero a un costo grandísimo para el país. O sea que recuperar el sector con las actuales condiciones, no hay ningún plan que valga de eso. Lo que va a terminar siendo una especie de privatización a la rusa, es decir, tener que regalar contratos para poder tratar de conseguir algo para compensar los riesgos altísimos. El petróleo no es suficiente para recuperar a Venezuela, sin ninguna duda. Si ustedes analizan el petróleo a su mayor nivel de producción posible en los próximos 10 años, en términos per cápita es una fracción de lo que teníamos en el pasado, y eso no puede, digamos, crear una economía vibrante como la que permitiría recuperar al país, pero ciertamente es la mejor apuesta en la próxima década para tener una recuperación relativamente rápida, por ejemplo, de las finanzas públicas de Venezuela, para poder lograr que los organismos internacionales le presten a Venezuela. Se requiere tener un plan petrolero para poder repagar esos recursos. Les puedo garantizar que sin la viabilidad de una recuperación petrolera no va a venir los préstamos internacionales. Entonces es tremendamente estratégico y fundamental para Venezuela recuperar el sector petrolero, y obviamente nos tenemos que diversificar con economía, y esa es una discusión que por supuesto llevamos años teniendo, pero esto es inevitable, va a ocurrir, pero va a ser bastante difícil. Y con eso, la salida de los participantes grandes, de las empresas establecidas, de los grandes refinadores y traders, ha promovido el ingreso de empresas menos conocidas, muchas de ellas que no se dedican a la industria petrolera, que están haciendo de intermediarios. Y aquí se empieza a tejer una telaraña de compañías en las que es muy difícil identificar quién posee a quién, dónde están basadas las compañías, cuál es su rol en la cadena de comercialización del petróleo venezolano, dónde cambia de manos, quiénes son los últimos clientes, quiénes son los últimos refinadores del petróleo. Lo que sabemos y que hemos publicado es que pues este conjunto de empresas se refiere mayormente a empresas desconocidas, algunas de ellas basadas aquí en México, otras de ellas basadas en Europa. Básicamente en los programas mensuales de PDVSA todos los meses aparecen empresas nuevas. Sabemos que en algunos casos les ofrecen pago de deudas con petróleo, como es el caso de las empresas mexicanas, pues ya están suministrando, hasta ahora han suministrado cisternas para agua a Venezuela, y esas cisternas para agua, que ya van alrededor de 500 unidades,
se han pagado por los cargamentos de petróleo que estas empresas se están llevando desde el mes de diciembre. Esas son las empresas mexicanas. También sabemos que las empresas mexicanas no son las únicas que participan en la cadena de comercialización, ellas le revenden el petróleo a otros actores que hasta ahora no han sido revelados. La verdad, todo esto para decir que es muy difícil saber la telaraña completa. Sabemos en los programas de PDVSA quiénes son los primeros que se llevan el crudo en el terminal de Jose. De allí para adelante muy poco se sabe sobre cómo cambia de manos los cargamentos. Debido a que aparecen nuevos actores todos los meses, eso nos obliga a los periodistas a tener que investigar todos los meses de quién estamos hablando, si son compañías relacionadas con las anteriores, si son compañías nuevas. Básicamente todas ellas están basadas en países donde es difícil investigar la propiedad de las compañías. Algunas de ellas no tienen ni siquiera páginas web donde podamos confirmar que su nombre está bien escrito, que son realmente empresas que están tomando crudo venezolano. Lo único que sabemos es que han tenido una habilidad magistral para conseguir barcos, para conseguir tanqueros y poderse llevar el crudo venezolano, aún en las circunstancias en las que estamos. Venezuela ya tiene muchas restricciones para poder conseguir barcos. Algunas de las empresas navieras han sido ya sancionadas, por ejemplo, las empresas que estaban involucradas en el transporte de petróleo y productos venezolanos a Cuba fueron sancionadas, incluyendo los nombres de los propios barcos, de manera que eso ha creado dificultades para conseguir embarcaciones para que estén dispuestas, empresas armadoras que estén dispuestas a atender el mercado venezolano. Sin embargo, estas empresas magistralmente han conseguido barcos a tiempo para poder, como bien dije, cobrar sus deudas y llevarse el petróleo venezolano para reventa. Todo ese petróleo venezolano se revende en Asia. Los voceros están de acuerdo que en caso de producirse un cambio político en el país, resultará muy positivo tener un plan petrolero a la mano, porque el país solo tendrá acceso a los préstamos internacionales si se logra recuperar un activo tan importante como lo es PDVSA. Reportó desde Caracas, Venezuela, Andrea Espinosa Martínez, para BPI TV.